Enfoquémonos esta mañana en una pregunta. No es una pregunta del millón. Yo le llamo la pregunta de los 100 millones o aún más. Y la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es la siguiente: ¿para qué estoy en esta tierra? Está en este libro muy famoso de Rick Warren, de Una vida con propósito. ¿Para qué estás en esta tierra? ¿Cuál es tu asignación? Hoy empezamos una nueva serie enfocada al Señor. Pero por eso queremos darte estos segundos para que pienses para qué estás en esta tierra. Te recuerdo que es temporal tu asignación a la vida que tienes. ¿Para qué estás? Hablando del servicio y significado, ¿vas a dar tu vida por algo? ¿Cuál es tu causa? ¿Será por una carrera profesional, por un deporte, un entrenamiento, fama o riquezas? ¿Vas a dar tu vida por eso? Nada de eso tiene importancia duradera. No digo que es importante. Tiene una importancia. Pero nada de eso tiene una importancia duradera. El servicio es el camino a la significación real. El servicio es el camino a la significación real. Para que no nos quede duda, porque si tu respuesta fue, estoy en esta tierra para autorrealizarme. Yo no veo jamás en la Biblia que ningún siervo de Dios dijo, estoy aquí para autorrealizarme. De hecho, dijeron de algunos, como el apóstol Pablo, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Entonces no estoy en esta tierra para autorrealizarme, estoy para algo más. Dios quiere usarte para marcar una diferencia en su mundo. Para eso es. Dios quiere usarte para marcar una diferencia en su mundo. Esa es. No importa la duración de tu vida, sino la donación. No importa la duración de tu vida, sino tu donación de la vida para el propósito de Dios. No es tan importante cuánto tiempo viviste, sino cómo lo viviste. Porque al final de nuestros días, o cuando estemos ante la presencia de Dios, lo que Él te va a preguntar va a estar relacionado con tu asignación en esta tierra. Y te llamó para servicio. Nos va a llamar y nos va a decir, bien, buenos siervos. No nos va a estar hablando de cuántos balones de oro ganaste. No nos está diciendo cuántos logros personales, si te realizaste o no, sino te va a preguntar si viviste para su propósito. Eso es así de sencillo. Por eso este tema es muy importante para que nosotros lo meditemos. Servir a Dios y a sus propósitos vale la pena. Este es un elemento vital en una vida con propósito, servir a Dios. Fui creado para ello. La Biblia dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para propósito, fin, para
buenas acciones, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las cuales dice, creo que es la NBI, que dice para que las practicaras. Así que esa es nuestra asignación. Ese es uno de los grandes propósitos que este hermano pues ha resumido. Hay 5 propósitos y el cuarto le ha llamado el propósito de servir a Dios. Así que esa es la serie que nos va a retar. El reto de la serie es inspirarnos a levantar una generación que sirva a Dios y a sus propósitos. Ese es el gran desafío. ¿Cuál es el reto de Tyler y Ruth? Que ahí están viendo a sus hijos. Levantar esa nueva generación que sirva al propósito de Dios. ¿Cuál es el reto de Krista y el mío? Levantar una generación que sirva al propósito de Dios, de Arthur y Sofía. Con tu nombre, ¿cuál es? ¿Para qué estás aquí? El reto de la serie entonces está enfocado a eso. Somos muchas veces enfocados a nosotros mismos, vivimos para nosotros. Nos va a ayudar esta serie a desenfocarnos de nosotros mismos y de vivir para Dios. Para vivir cumpliendo la voluntad de Dios, poniendo los dones, habilidades, recursos para la extensión de su reino. Una generación que sepa para qué está en esta tierra. El día de ayer estuve un rato con el grupo que está organizando el campamento. Eran 10 jóvenes. Y les dije a estos jóvenes, vale la pena lo que están haciendo. Porque están invirtiendo su tiempo, su talento en esta nueva generación. Están transformando vidas. Se lo digo otra vez a estos jóvenes que están organizando el campamento. Están cumpliendo el propósito de Dios. Le están sirviendo a esta generación. ¿Quieren ir conmigo a Hechos 13:36? Estoy en la introducción del tema general. Hechos 13:36. El ejemplo de David. Porque David, después de haber servido, el rey David, el gran David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió. Vemos entonces a David con 2 propósitos claros, definidos: servir a Dios y a su generación. O sea, en este resumen vemos la importancia de esos 2 propósitos. Más atrás dice, les levantó un rey en 13:23, siempre de Hechos, 13:22, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Miren esta última frase, que hará toda mi voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios para David? Que le sirviera a él y a sus propósitos y a su generación. Así que esta serie nos va a inspirar a eso, a vivir estos 2 propósitos trascendentales, Dios y lo demás, y no vivir para nosotros mismos. La palabra que se usa aquí de servir es la palabra huperetes, que significa estar subordinado.
Hay muchas palabras para siervos. Está dulos, que es el esclavo. Está diaconía, que tiene que ver con el servicio. Aquí usa esta palabra para aquellos, o para referirse a aquellos que reman, uperetes. Y se le llama a David que es un uperetes para cumplir entonces el plan de Dios, el propósito de Dios, el consejo de Dios y la voluntad de Dios. Cuando resumimos entonces la vida de David, pensamos en eso. Él sirvió al plan de Dios, al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Pero ¿qué van a decir en tu funeral? ¿Qué van a decir en tu funeral? ¿Ya pensaste en eso? Estuve el día de ayer en el funeral de doña Chusita, la mamá de Edna. Y como 10 personas hablaron acerca del legado de doña Chusita. Y las 10 personas hablaron de una vida de servicio. ¿Qué esperas que diga tu funeral? ¿Qué oficina más bonita tenía? Qué grande esa oficina que tenía. Qué buena casa. Se rayaron los yernos. Qué buenos carros. ¿Te gustaría a ti que dijeran, este hermano o esta hermana sirvió a Dios con empeño? Ese era su propósito. No vivía para autorrealizarse, no vivía para sí misma, vivía para Dios y su propósito. ¿Te gustaría que dijeran eso? Entonces vive en el propósito de Dios para tu vida. Es un reto, porque la sociedad actual nos enseña otra cosa, nuestra cultura nos enseña otra cosa. Esto es un desafío. Vivimos en una sociedad hedonista. Usted dice, ¿qué es hedonismo? Es una filosofía o una doctrina filosófica que coloca el placer como el bien supremo de la vida. Repito esto, el hedonismo es una doctrina filosófica que pone el placer como el bien supremo de la vida. Para un filósofo famoso, el placer del cuerpo es el sentido de la vida. Lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada, lo que tú quieres, para que ese dominio propio que se menciona en la Biblia, al fin y al cabo, tú eres el centro y por lo tanto tienes que satisfacerte a ti mismo. Y de ahí surgen todos los autos: autocompasión, autoconmiseración, autoexaltación, autorrealización. Yo no veo ningún auto en la Biblia. Si usted mira, pero si no habían en ese tiempo. De estos autos le estoy hablando. Porque la vida no se trata de nosotros, sino del plan de Dios. Quiero preguntarles a los jovencitos, los niños, los jovencitos que están acá, ¿cuántos de ustedes ahorita están pensando en los regalos que ustedes van a dar? Repito, ¿cuántos de ustedes tienen una lista de regalos que ustedes van a dar? Y que para eso van a ir a Fetiche a trabajar 2 meses. O hay café. Y están pensando, yo voy a trabajar estos 2 meses para regalarles a mi familia, a mis hermanos, a mis papás. Es muy probable que lo que estás pensando es el iPad que te van a dar, que no sea chafa. Los tenis Nike, los Adidas.
En eso pensamos, ¿no es así? La Navidad es para comer, es para recibir regalos. Yo solo quiero decirte que no importa cuántos regalos te den, no vas a estar satisfecho. Porque la vida en Cristo no se satisface con regalos, se satisface cuando tú das, porque es más bienaventurado dar que recibir. ¿Y qué del materialismo? La actitud de la persona que da excesivo valor a las cosas materiales, como el dinero o las propiedades. ¿Saben? Una de las promociones más tradicionales que agarró la identidad chapina fue esta de la serie A. Casas, carros, sueldos, puntos, ¿para qué? Ganemos puntos. No se lo sabe. Qué interesante esto. Forma parte de la tradición chapina y del folclore nacional. El problema no está en las casas, los carros, los sueldos, los puntos para que ganemos puntos. Es cuando esto ocupa el lugar de Dios. Y eso se llama idolatría combinada con materialismo. Entonces, el hedonismo, el materialismo, no encajan en nuestra vida cristiana. Si pensamos en celebrar la Navidad, debemos pensar en dar, en compartir, en servir, en compartir, porque eso no es la Navidad. Porque de tal manera envió Dios al mundo, dio a su Hijo. Pero hoy nos vamos a enfocar en la generosidad, porque vamos a servir con generosidad al propósito de Dios. Y queremos animarles a ser generosos con los demás, demostrando el amor de Dios a través de las buenas acciones. Les estamos recordando hoy entonces que hay que hacer amigos con las riquezas injustas. En otras palabras, compartir aquello que no nos pertenece y que nos fue dado solo para administrar. Porque ustedes y yo somos mayordomos. Y ninguno de nosotros puede decir que somos dueños. Pero ¿qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? Compartirles. Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Los recursos, los talentos, todo tiene que ser puesto para servir a los demás, al propósito de Dios. Generosidad es un concepto que tiene que ver con una inclinación a dar y compartir sobre el propio interés o la utilidad. Es una inclinación a dar y compartir sin un interés propio. No es como la teología de la prosperidad, doy para que Dios me dé, sino doy porque Dios me manda a dar y lo haré con gozo. A veces le digo a los hermanos que usan estos términos en sus conversaciones, a veces en el mundo de los negocios, el ganar, ganar, que estuvo de moda, no sé si está de moda. Está bien para el mundo de los negocios, ¿verdad? El ganar, ganar. Pero en el contexto cristiano no es ganar, ganar. O Jesús dijo eso. El que quiere venir en pos de mí tiene que ver con ganar, ganar. En el mundo cristiano, en nuestro contexto cristiano, es dar sin esperar nada a cambio. Se trata de una virtud y un valor, esta es una definición, que se asocia con el altruismo, la caridad y la filantropía. En otras palabras, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que es la palabra. 2 mandamientos, no 3.
¿Cuántos mandamientos tienen que ver con el propósito de Dios? ¿Cuántos? Dos. ¿Cuáles son? Amarle a Él y amarle al prójimo. Pero amar al prójimo no tiene que ver con ver a un niño sin zapatos o con zapatos rotos y decir, ah, pobrecito, que Dios le ayude. Oremos por él, amigos. Eso no es amor. ¿Qué es amor? Es ir con este niño y decirle, mira, dile a tus papás que vamos a ir el sábado a comprarte unos zapatos. Después de que los compremos, vamos a ir a comer a pollo campero. Eso es demostrar el amor de Dios. Eso es generosidad. La Biblia dice en Proverbios 11, 24 al 26, el alma generosa será prosperada. El que saciare, él también será saciado. Da con generosidad y serás bendecido. Sé tacaño y lo perderás todo. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prospera. El que reanima a otros será reanimado. La gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que lo vende en tiempo de necesidad. ¿Cómo les resumo esto? Yo me recuerdo cuando era un niño e íbamos a las piñatas, recogíamos los dulces de uno en uno. No notaban bolsitas. En ese tiempo éramos ecológicos. Nuestras bolsitas eran las bolsitas entonces agarrábamos uno rápido, el que era más rápido llenaba la bolsa de atrás, la de adelante, la de la camisa, y así era. Pero después de unos años, cuando yo vi otros niños, yo dije, estos sí son ocupados. Porque cuando caen los dulces, ¿saben qué hacen estos niños, hermanos? Se lanzan así. Y de ahí nadie los mueve. Y la mamá se lanza sobre ellos también, protegiendo. Y no hay una esquina por la que salga un dulce. No hay una esquina. Porque esos dulces son para mí. Esos son los niños. Pero ¿cómo es nuestra vida muchas veces? Acaparamos cosas. Si usted se va a su closet, lo más seguro es que ahorita va a encontrar zapatos llenos de moho. Ya encontré unos. Y pensé, esto es lo que pasa por no compartir. Porque 25 pares no son suficientes. ¿Con cuánto estaría una mujer satisfecha con un par más? Un par más. O un varón, ¿con cuánto estaría satisfecho? Con dos, dice el hermano, con dos más. Entonces, la Biblia está cargada de ejemplos de generosidad. Y van a ver cómo el Señor insiste, comparte, sé generoso. Hay un ejemplo de generosidad maravilloso en la Biblia en 2 de Corintios capítulo 8. Podemos ir a 2 de Corintios 8. Los versos del principio, por tiempo no voy a ahondar en todo, pero dice 2 de Corintios 8, hablando de estos hermanos. Ahora, hermanos, el verso 1, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias, ¿de dónde? De Macedonia.
Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en las riquezas de su liberalidad. En otras palabras, generosos. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él haya habido comenzado antes, así también llevar a cabo en vosotros esta obra de gracia, de gracia. Mas así como vosotros abundáis en todo, 100 puntos en qué? En fe, 100 puntos en palabra, 100 puntos en conocimiento, 100 puntos en solicitud, 100 puntos en amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también saquéis 100 puntos en la obra de gracia. Porque ahí sacan. Entonces, ven en la palabra de Dios que todos podemos dar. Dios bendice a aquellos que no pueden dar. Entonces, el privilegio de dar es de algunos. Vemos entonces en este caso que los generosos dan abundantemente, como la viuda en otro pasaje. En este caso dieron más allá de sus posibilidades. ¿Recuerdan lo que hemos hablado acerca de cómo se inició el Día del Huérfano en una iglesia en África? Cuando el pastor dijo, hay tantos huérfanos aquí, tantas personas con problemas de SIDA, y dijo, quiero que el domingo traigan lo que ustedes puedan dar. En ese momento ese domingo fue maravilloso. Las personas pasaban al frente, se quitaban la camisa, se quedaban sin camisa, se quitaban los zapatos, los dejaban ahí, se iban descalzos. Unos traían una sandía, otros un melón. Todos pudieron abundantemente según sus posibilidades. En medio de su pobreza y aflicción. Este es un ejemplo práctico de lo que es mostrar el amor de Dios a través de las buenas acciones. La iglesia en Corinto tenía mayores posibilidades para dar, pero no lo habían hecho. Si vemos el capítulo 9 de los versos 5 en adelante, capítulo 9 siempre de segunda de Corintios, 5 adelante. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa, no como por codicia. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Así que el reto aquí para ellos en este caso es que abunden en buenas obras. Miremos el final del verso 8, siempre de capítulo 9, verso 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, hablando a los hermanos de Corinto, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Entonces, cuando hablamos de generosidad, hay que dar abundante. Si habías pensado dar una cosa, ¿por qué no dar dos? Si habías pensado dar un par de zapatos, ¿por qué no dar dos? ¿Por qué no dar la camisa también? Pero ese es el ejemplo de esta iglesia. Los generosos dan abundantemente.
pero también dan voluntariamente, de corazón, con alegría. Miren el texto. Porque yo testifico en el verso 3 que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Dieron de corazón. Miren, no solo estaban escasos, sino que lo poco que tenían lo dieron voluntariamente, de corazón. Por eso más adelante habla de este verso famoso que nosotros conocemos, cada uno de, ¿verdad? De corazón, no por tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ni se les estaba pidiendo, más bien ellos rogaban que se les diera una oportunidad. Es como que estuvieran diciendo: Señor, dame un albergue para llevar ropa y para llevar comida. Señor, dame un asilo, Señor, dame un orfanatorio. Señor, por favor, no me dejes sin la oportunidad de dar, porque tengo una alegría en mi corazón y quiero dar voluntariamente. Señor, un asilo, un orfanato, Nosotros compartimos las noticias, ¿verdad? Y que ya vieron el derrumbe que hubo en Ciudad Perón. Oremos por los de Ciudad. ¿Qué vamos a hacer? Ve a Jimmy cómo sale de eso. Así que los generosos no solo dan abundantemente, dan voluntariamente y ven el dar como un privilegio. Dice la palabra aquí, suplicándonos en el verso 4, con muchos ruegos. Miren, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Dios te creó o pensó en ti en darte este privilegio, aún antes de la fundación del mundo. Aprovechemos ese privilegio. Sí. Conclusión y aplicación. No debemos imitar a los hermanos de Corinto. El verso 7 nos dice las abundantes virtudes, pero había que abundar en la gracia de Dios, en esa obra de gracia. Debemos entonces imitar a los hermanos de Macedonia. Y iglesia, vida plena. Noviembre y diciembre no es una época para el hedonismo, ni para el materialismo. Es la época que utilizamos a través de acciones para mostrar el amor de Jesús a las personas. Es la época donde le decimos al mundo o a las personas que Dios los ama, pero se lo manifestamos a través de la ayuda del amor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Creo que en muchas casas hay ese eslogan o ese texto bíblico allí en la pared: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero este verso de Josué requiere de planes intencionales, de proyectos de familia, de proyectos de mejor juntos, de proyectos de grupos de discipulado, de proyectos que muestren el amor de Dios hacia las personas. Porque nos hemos pasado 10 meses probablemente estudiando, conociendo acerca del amor.
acerca de virtudes cristianas. Pero ¿qué de esta última? De abundar en buena obra. Entonces es el tiempo de hacer el junte, como dicen los jóvenes, y decir, mucha, pongamos lo que hemos aprendido en práctica. Es el tiempo de hacer el junte como familia para decirles a tus hijos que la vida no se trata de ellos, que la vida está en servir a otros. La palabra dice, al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaba. Tuvo compasión. Ese canto que cantamos dice, te seguiremos. ¿Saben qué significa eso? Te seguiremos. ¿Qué significa? Hacer lo que Él nos dice que hagamos. No se trata de, ahí va Jesús, aquí voy detrás de Jesús. Se trata de tener una vida como la de Él. Cada vez que cantamos y le decimos te seguiremos, estamos diciendo voy a hacer lo que tú hiciste. Dice la palabra que tuvo compasión de ellos. Dios espera una iglesia compasiva, vida plena. Debe llegar a ser una iglesia compasiva. Como ya se hacía de noche, los discípulos que se le acercaron, ya es tarde. Ahí empiezan la cosa. Ya es tarde. Ya es que es muy tarde. Este es un lugar solitario. Les pide a la gente para que vayan a las aldeas y que compren comida. Esto en buen chapín, ¿qué significa? Zafar pulpo. ¿No es así? Está muy lejos, muy caro, no necesito. Hace unos meses tuve un tiempo, una crisis con nuestros carros, que puso mucho con el Señor. Se arruinaron los carros, pedimos jalón al día siguiente para llevar a venir al trabajo. Ese carro que iba a llevar se arruinó también. Llegué al taller empujado, me fui por la gravedad, había que subir una lomita, logré entrar hasta allá. Cuando el mecánico me dice, tiene esto y es tanto, no era nuestro carro. Y el Señor me dice, ayúdalo, ayúdalo. Y mi primera reacción fue, Señor, si el que necesito ayuda soy yo. No miras cómo estamos, ayúdalo. Ya viste que este carro le pertenece a una viuda. Yo amo las viudas. Y empezó el Señor a darme toda la lección de lo que es el amor. Otro día les cuento cómo terminó la historia, pero fue una bendición. Es muy tarde. Algo así como el chavo, o es el chapulín. Sí lo hago, sí lo hago. Interesante porque Jesús dice, no es necesario que se vayan. Denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Entonces, como las iglesias de Macedonia, demos abundantemente, den voluntariamente y den gozando el privilegio de dar. Porque si tú sos tacaño, si tú no sos generoso, debes preguntarte si el amor de Dios mora en ti o sos realmente un cristiano. Porque la Biblia dice,
Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Otra versión, si alguien que posee bienes materiales, mire, no está diciendo personas ricas, que posee bienes materiales, o sea, posee 8 pares de zapatos, pues, que tiene 5 libras de frijoles, que puede compartir una. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Una característica de los cristianos que debe sobresalir es la generosidad. Porque la generosidad lo que está mostrando es que el amor de Dios está en nosotros. Y lo que compartimos como mayordomos es lo que nos manda a hacer. Siervos inútiles que hicimos lo que teníamos que hacer para la gloria de Dios. Noviembre y diciembre, 2 meses. Ahorita para levantarse y decir, la vida no se trata de mí. Tengo una asignación y mi asignación en esta tierra, ¿cuál es? Servir. ¿Servir a quién? A Dios y al prójimo, a los propósitos de Dios. Y en su funeral, de que seguro va a haber un funeral para su vida, muchos se van a parar y van a decir, este hermano servía al prójimo. ¿Quiénes dicen que es lo más seguro que hay? Lo más seguro son los seguros y que la muerte, no sé qué dice, los impuestos. Los impuestos y la muerte. Y todos nosotros, un día, vamos a estar tendiditos ahí. Las personas recordando su legado de servicio a Dios. Su legado de amor al prójimo. Padre, gracias. Quiero darte gracias, Señor, porque Jesús, siendo rico, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. Jesús, el Señor, vino al mundo, nació en ese pesebre, ahí con ese aroma del estiércol del ganado. En esa condición nació, creció, dio su vida. Es el mayor ejemplo de dar. Porque David es un ejemplo, los hermanos de Macedonia son un ejemplo, pero Jesús es el ejemplo máximo de entrega, porque dio su propia vida para salvarnos. Y hoy, como cristianos que nos llamamos, queremos mostrar ese amor a los demás. Quiero orar por la juventud, los jovencitos que están acá, que están pensando que ese gran vacío que tienen va a ser llenado por esto, por lo otro. Ayúdales, Señor, a entender que ese vacío es llenado solo con tu palabra, tu presencia. Y oro por los adultos, los que estamos pensando que las casas, los carros, los sueldos, puntos para que ganemos juntos es lo que llena nuestros vacíos. Ese vacío se hace más grande. Porque como alguien dijo, ese vacío fue o está diseñado solo con la forma de Dios y puede ser llenado con Dios. Señor, a veces escucho comentarios que dicen, la época de Navidad es la época más triste. Es la época donde hay más depresión. La época de Navidad es la época más preciosa. Porque recordamos que Jesús murió
Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y murió y ahora está reinando. Así que es la época de la visitación. El Mesías vino a traernos esperanza. Y aún en medio de las dificultades, como cantamos hoy, te seguiremos. Te seguiremos. Así que preparamos nuestro corazón porque los centros comerciales nos están bombardeando ya. Nos están diciendo, mira, compra, llena tu vacío con esto. Pero nuestro vacío es únicamente llenado por Dios y su presencia. En el nombre de Jesús. Amén.